en algún punto de tu rutina diaria, la hora a la que te levantas, la forma en que lo alimentas, el momento en que sales de casa hay un patrón oculto que influye silenciosamente en la salud mental du perro. Y la mayor parte no tiene nada que ver con la comida, los juguetes o la cantidad de paseos que le das. Aquí viene lo extraño. Tu perro no sabe que es un calendario. No sabe que es martes ni que tiene una reunión a la somia. Lo único que sabe es que tu único que sabes que tu movimiento. Para tu perro, tu rutina diaria no es ruido de fondo, sino la estructura completa de su mundo emocional, lo hayas querido, hayas o no. Eso significa que cada mañana agitada, cada despedida apresurada, cada noche irregular, entrena silenciosamente su sistema nervioso. Día a día, parte lo fortalece, resiliencia. Parte genera estrés. Y a finales de este video, sabrás exactamente cuál es cuál, incluyendo un error común a mediodía que más del 90% de los dueños de perros cometen sin darse cuenta. Y aquí algo que la mayoría de los dueños nunca consideran: el cerebro de un perro no funciona con un reloj. Funciona con ritmo. Los humanos pueden mirar un reloj y ver, lógicamente, que han pasado 5 horas y que todo está bien. Los perros no pueden hacer eso. En cambio, su sistema nervioso se basa en patrones, ciclos hormonales, señales de comportamiento, el sutil ritmo del sonido y la luz al orcho del día para predecir si el mundo que los rodea, si el ritmo es seguro. Cuando ese ritmo es estable, el nivel de estrés pasa al perro se mantiene bajo. Cuando es caótico, su cuerpo interpreta la incertidumbre como una amenaza constante y de baja intensidad. En otras palabras, tu rutina no es solo logística, es psicología que se manifiesta en atmósfera, si es consciente de ello o no. Así que vamos a analizarla tal como la experimenta tu perro, hora a hora, desde que abre los ojos por la mañana hasta que ambos se duermen por la noche. Porque en algún punto del ciclo de 24 horas se encuentra el verdadera emocional y de perro. De estabilidad emocional de patrón de la estabilidad emotiva. Empecemos por donde remonte. Empieza su día en el instante en que te despiertas. Suena la alarma, la posponen. Vuelve sonar, la posponen otra vez él. Para ti, es un ritual somnoliento y olvidable. Para tu perro, que está tumbado cerca, ya atento a cada sonido que haces, es el primer dato del día y le indica que el día va a ser impredecible. Los perros prosperan con señales de despertar consistentes, una hora constante, una secuencia constante de sonidos y movimientos que le indican a su sistema nervioso. Esto es normal, esto es giro, cuando las mañanas son gatitas con diferentes horas forestas, una alarma estridente y se interrumpe siglos, risas fetitas, pero con una alarma y se honroe y todo creces, se transmite. Los perros son extraordinariamente sensibles a las señales de estrés humano, y una rutina matutina caótica puede provocar un pico temprano de cortisol, incluso antes de ambos hayan salido de la habitación. Piénsalo un momento. Antes de que tu perro coma, antes de que salga a la calle, incluso antes de que empiece el día, sus hormonas del estrés ya pueden estar aumentando, simplemente porque tu mañana no tiene un ritmo predecible. Puede parecer insignificante, pero este es el punto de partida sobre el resto del día y el agua que sucede después. En la cocina, refriera ese estrés o empieza a aliviarlo. El desayuno parece sencillo. Pone plato de comer es único. Pane plato de comer y listo.
Pero la forma en que alimentas a tu perro está moldeando silenciosamente algo mucho más importante que su estómago, está moldeando su relación con la anticipación misma. Existe una diferencia significativa entre la alimentación libre, donde la comida está disponible en cualquier momento, y la alimentación programada, donde la hora de la comida se convierte en un evento. Predecipa que perjora puede anticiparse. Esa anticipación es importante de lo que parece. En el momento en que un perro percibe que se acerca la comida, el sonido del recipiente, los pasos hacia la cocina, su cerebro libera dopamina, el neurotransmisor relacionado con la motivación y la recompensa. Los horarios de alimentación predecible le brindan al sistema de dopamina un ritmo saludable y confiable para funcionar. Aquí es donde la cosa se pone interesante. Si la hora de la comida consiste simplemente en dejar cada segundo al brinco al suelo en 10 segundos, estás alimentando el cuerpo, pero ignorando por completo la mente. Confiar ese mismo ritual en un pequeño desafío de búsqueda, esparciendo croquetas en el césped, usando un comedero interactivo, escondiendo pequeñas porciones por la habitación y transforma tediosa en auténtico enriquecimiento mental. El perro no solo, como quien, está resolviendo problemas, activando instintos que existen desde hace muchos años. Si lo haces bien, ya habrás reducido la ansiedad basal de tu perro incluso antes de salir de casa. Si te equivocas, habrás perdido una oportunidad realmente sencilla para aumentar su resiliencia y para fomentar su resiliencia. En cualquier caso, el siguiente momento se acerca rápidamente. Es una de las transiciones con mayor carga psicológica del día, el momento en que sales por la puerta. Mucho antes de que te vas, tu pereza. Mucho antes de que te fallas, tu perro sabe que estás a punto de marcharte. Los perros son extraordinarios para detectar patrones y captan lo que se conoce como señales. El tintineo de las aves, el sonido específico de cuando te atas los zapatos, la chaqueta que solo usas para ir al chaqueta, solo usas específicamente. Estos son dictos síngidos, juntos, en secuencia, forman una cuenta regresiva inconfundible y para un perro propenso a la ansiedad, esa cuenta regresiva puede provocar una disminución notable en la variabilidad de la frecuencia cardíaca, un indicador fisiológico de estrés creciente, incluso antes de cajarse el pomo de la puerta. Precisamente por eso, las despedidas dramatitas suelen ser contraproducentes. Una despedida larga y emotiva a brazos excesivos, una disculpa forzada, un prolongado volveré pronto, no tranquiliza a tu perro. Confirma a través de tu propia atención que algo importante y preocupante estás haciendo. Compáralo con una salida tranquila y sin sobresaltos, con la misma energía serenaca en cualquier otro momento del día. Esa versión le comunica al sistema nervioso de tu perro algo completamente. Esto es rutinario. Esto es seguro. Esto no es una crisis. Parece casi contradictorio que una menor emoción en la puerta genere mayor seguridad emocional, pero superior, menos seguridad emocional, pero seguridad emocional. Pero esa salida silenciosa es precisamente lo que evita que las próximas horas se conviertan en este estado de angustia que estamos a punto de experimentar en el profundo silencio de tu hogar vacío. Esta es la parte del día en la que casi nadie piensa y es precisamente por eso que merece una mirada más atenta.
Te imaginas a tu perro durmiendo plácidamente en el sofá mientras no estás, y viceversa. Pero los perros también experimentan lo que se conoce como ritmos ultradianos, ciclos biológicos más cortos de alerta y descanso, que se repiten a lo largo del día. En lugar de un largo periodo, muchos periodo reparador, muchos perros entran y salen en estado de somnolencia. Interrumpido fácilmente, salpicado de momentos de escucha hibridante. Una aurora que se mueve al oír un coche que pasar. Una raga se levanta al oír. Al cabeza se de golpe y descosas distancia. El entorno influye mucho, más de lo que la mayoría de los dueños creen. La luz intensa, el ruido impredecible y los cambios bruscos de temperatura pueden mantener el sistema nervioso del perro en un estado de alerta constante, incluso cuando, desde fuera, pareces estar perfectamente tranquilo. Este es el error que muchos dueños no detectan. Suponer que la coyuda equivale a paz, cuando en realidad puede tratarse de un perro atrapado en un estado de vigilancia constante gradual, hora tras hora. Esa tensión acumulada no desaparece simplemente al volver a entrar. De hecho, prepara el terreno para lo que sucede a continuación, ese momento ruidoso, electrizante, lleno de adrenalina de peligroso. Uno pensaría que el momento más feliz del día de su perro también sería el más saludable y su perro también sería el más saludable. Sin embargo, a menudo ocurre lo contrario. En el instante en que entras por la puerta tras horas de esa tensión acumulada y silenciosa, el cerebro de tu perro se inunda simultáneamente de dopamina y cortisol, pura alegría y estrés cocando al mismo tiempo. Y aquí viene lo que sorprende a la mayoría de los dueños. Si respondes a ese frenesí con una energía igual de explosiva, un tono de voz agudo, y estos agarrados igualando su causal tuyo no es seca de energía, lo estás reforzando con el tiempo. Un perro puede llegar a asociar esto con una descarga de adrenalina en lugar de en alivio. Esto puede sonar inofensivo, incluso terreno, pero los repetidos picos de adrenalina, día tras día, ejercen una presión acumulativa, revuelta sobre un sistema nervioso que nunca tiene la oportunidad de estabilizarse. Es menos un encuentro alegre más una manaya rusa que el correctabilizas, claro no. La alternativa no es la frialdad, sino la confianza serena. Un saludo firme cálido que dice también me alegro de verte, sin añadir más presión a un sistema nervioso ya alterado. Si logras esta transición correctamente, marcarás la pauta lo que sigue esta noche, empezando por cómo tu perro quema la energía acumulada durante todo el día. Y aquí una pregunta que merece la pena plantares. ¿Por qué un perro puede correr durante una hora entera, volver a casa agotado y 20 minutos después seguir destrozando un cojín del sofá? La respuesta es que el cansancio físico y la satisfacción mental no mismo, y la mayoría de las rutinas de ejercicio abordan una de ellas. Una marcha rígida con correr misma ruta, mismo ritmo, sin parar, que apenas estimula, min Marta, y pero apenas estimula mente. Compárese con lo que a veces se denomina un sniffer, un paseo en el que se permite al perro detenerse, investigar y procesar el entorno a través del olfato a su propio ritmo. Esa distinción es más importante de lo que parece. Procesar olores solo, entretenimiento para un perro, sino una de las actividades más relajantes que su cerebro puede realizar, activando regiones de resolución de problemas que una marcha recta ininterrumpida jamás alcanza.
Un cuerpo puede agotarse mientras la mente permanece completamente inactiva, inquieta y buscando una vía de escape, que suele ser precisamente cuando el sofá se convierte en esa vía de escape. La verdadera satisfacción se da en la intersección de ambos, actividad física combinada con una auténtica estimulación cognitiva. Si logras esa combinación, no solo cansará a tu perro, sino que lo prepararás para relajarse de verdad y una vez que ambos estén de vuelta en casa, entrarán así en el momento más tranquilo y importante toda la noche. A medida que el día llega a su fin, algo sutil pero poderoso está ocurriendo entre tú y tu perro, lo noto no. Un reflejo emocional. Los perros son extraordinariamente sensibles al tono emocional de las personas con las que tienen un vínculo. Si pasas la tarde revisando el móvil con ansiedad, suspirando por la lista de tareas pendientes del día siguiente y desprendiendo la tensión acumulada, tu perro absorbe esa atmósfera estrés de segunda mano. Sistema nervioso no solo observa tu estado de ánimo, sino que reacciona a él, reflejando a menudo tu tensión sin que ninguno de los dos se dé cuenta. Aquí es donde los pequeños reaccionan. Aquí es donde los pequeños rituales marcan una gran diferencia. Una iluminación tenue al anochecer. Un contacto físico tranquilo y pasado. No la palmadita apresurada de la mañana, sino un contacto lento y intencional. Una rutina relajante predecible que se siempre a la misma hora, noche tras noche. Nada de esto requiere tanto esfuerzo como intención. Y la recompensa es real. Los rituales nocturnos constantes tienen un efecto calmante, perceptible, disminuyen el cortisol e indican claramente que las incertidumbres del día han terminado. Si lo haces bien, no solo estarás relajándome con tu perro en el sofá, sino que estarás preparando activamente su sistema nervioso para la parte más reparadora y menudo olvidada de todo ciclo de 24 horas, las horas que pasa durmiendo. Y aquí algo que quizás te sorprenda de verdad. El lugar donde duerme tu perro la noche puede influir en su salud emocional más que casi cualquier otra cosa en toda esta rutina. Los perros experimentan patrones de sueño bien definidos, incluyendo ciclos RM con una función sorprendentemente similar a la nuestra, periodos esenciales para la regulación emocional, la consolidación de la moral. Sin embargo, el sueño REM solo cumple su función correctamente cuando no se interrumpe. Un entorno de sueño demasiado expuesto, ruidoso, impredecible o que simplemente carece de una clara sensación de seguridad y confinamiento puede fragmentar estos ciclos antes de completen su función reparadora. Por eso, la ubicación de la jaula, la cama y la rutina nocturna son mucho más importantes de lo que la mayoría de los dueños creen. Un perro que se siente físicamente seguro acogido en un espacio tranquilo y definido, lejos del ruido de personas o de la luz intensa, tiene muchas más probabilidades de conciliar un sueño REM profundo y interrumpido. Y es precisamente en ese sueño profundo donde se procesan las emociones del día, el caos de la mañana, la vigilancia del mediodía y la relación de la noche se archivan adecuadamente en lugar de arrastrarse al día siguiente. Si completas bien esta última parte, habrás cerrado el ciclo de las 24 horas. Cada etapa que hemos recorrido, desde la primera alarma que pospusiste hasta este último momento de tranquilidad, influye directamente en la capacidad de tu perro para recuperarse.
reponer fuerzas y despertar peces listo para volver a empezar. Con suerte, esta verdad, con o más de delicadeza. La buena noticia es la siguiente. No necesitas un horario perfecto, sino uno bien planificado. Nadie se despierta exactamente al mismo segundo todos los días. Se alimenta con un temporizador impecable y ofrece un falera, una salida, unos éxitos sin valor. Ese no es Salud, y nunca se pretendió que lo fuera. Lo que realmente cambia la resiliencia emocional de un perro no es la perfección, sino la acumulación de pequeñas señales consistentes que dicen: una y otra veces, el mundo que te rodea es percibible está a salvo en él. Si deseas, una forma más profunda y estructurada de reconstruir tu rutina diaria en torno a la salud mental de tu perro, hay una clase de entrenamiento gratuita enlazada en la descripción que explica este mismo marco con mucho más detalle del que sigue este mismo marco con mucho más detalle del que podemos abarcar. Pero esta noche no necesitas todo el sistema a la vez. Elige solo una cosa. Tal vez hay una despedida más tranquila mañana por la mañana. Tal vez hay convertir el desayuno en un juego de búsqueda de 5 minutos en lugar de 50, descuentos en 10 segundos. Tal vez hay simplemente atenuar las luces una hora antes de sentarte con tu perro plenamente presente antes de irte a dormir. Elegí un turno. Empieza por ahí y en los comentarios. Cuéntanos qué parte de tu rutina diaria vas a cambiar primero, porque lo más probable es que, en algún punto del ciclo de 24 horas, tu perro haya estado esperando justo esto.